No, no hay que llegar por un tiempo. Pero vaya más. ¿Cómo es baño? Vaya, Ah, bañino. Yo pensaba que... es el peor. Con esto me sorprendió, no tenía idea que echarle. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está?
Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo Buenas bien, tardes, profe. profe. Qué bueno. ¿Cómo les fue con el apagón? Buenas tardes, profe. Bueno, aquí en Viña fue fuerte, por unas cuantas horas. Sí, no sé, en todos Ah, no, lados aquí, duró. no, aquí en Santiago también yo estoy haciendo suplencia en un edificio y bueno, Ya, fue fuerte, pues. Mira, se veía la gente sí, caminando, todo. Yo para poderme ir a mi casa estuve 1 hora pidiendo un Uber mm, para sí, poder me irme a mi casa. imagino. Ujú. Sí, sí, aparte que fue algo de un momento a otro, nadie estaba preparado. Bueno, mi celular tenía como 6 de batería, no lo había cargado. Y eso pues no se podían comunicar, después las conexiones se fueron perdiendo, el internet no funcionaba, así que igual fue tema ese día para todos porque yo pensé que había sido en el lugar donde vivo yo nomás, pues y al final había sido en todo a nivel nacional. Sí, yo pensé igual, pensé que era aquí a nivel de la localidad y resulta que era a nivel Sí, nacional. y aparte que no se sabía a qué hora iba a llegar la luz, entonces, no, sí, fue problema. Para manejar, no funcionaban los semáforos, así que no, fue un Acá llegó a caos. las 11 de la noche, acá en el sur. A las 11, 11:30 más o menos. Donde vivo yo llegó como a las 2:30, la luz. Pero por lo menos no hubieron accidentes ni nada por el tema de los semáforos, que los semáforos no funcionaban. No, no funcionaba nada, ni siquiera para No, comprar, había que ir todo a la antigua. claro, sí, claro, con Es- tarjeta Al tampoco pan, podía sobre comprar todo. uno, sí. Acá. Y con efectivo. Mm, exactamente. Así que ahí se perdió una clase de notaría. Eh, sí, pero esa la podemos recuperar. Si ustedes quieren un día viernes, podemos recuperar esa clase. ¿Ya? Pero Sí, vamos a profe. alcanzar a pasar toda la materia que corresponde. Ya, vamos a empezar, ¿cierto?, con el módulo de notaría, que es un notario público. Vamos a ver el tema de la firma electrónica. Ya. Bueno, la definición sale en el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Que define lo que es notario. ¿Ya? ¿Qué es un notario para ustedes? Es un ministro de fe, profe. Es Un el ministro de que, fe, sí, el que certifica y verifica, autoriza una, de todo tipo de documentos que tenga que tener validez ¿ya? legal, digamos. Que tenga validez, ¿Estoy bien? ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, más que nada, ¿cierto? Hay ciertos documentos que se tienen que realizar en la notaría, ¿ya? Pero este notario, en el caso de un hecho, él va a certificar esos hechos, él va a servir como prueba la veracidad de estos hechos. ¿Qué significa que sea, por ejemplo, por escritura pública que se haga? Por ejemplo, porque en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, ¿cierto? ¿Esta cómo tiene que ser cuando hacemos una compra de bienes inmuebles? Hay que Con ingresarla a través de... Oh, perdón, están hablando. No, dale, Dani. Yo he Ya, dicho el conservador. ante notario para que precisamente para que sea correcto, él da fe de que todo lo que se está hablando ahí legal, está dentro de, me imagino yo, ¿no? Ya. En el caso de la compra-venta de bienes inmuebles, tiene que ser por escritura pública, ¿ya? Para que tenga, porque este acto, ¿cierto? Este acto contrato
En el caso de una compra-venta, tiene que hacerse por escritura pública porque tiene que cumplir con ciertas solemnidades, ¿cierto? De acuerdo a la ley, ¿ya? Entonces se hace necesariamente este contrato de compra-venta, tiene que ser por escritura pública, ¿cierto? Y después se hace lo que sigue, ¿cierto? Esta inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Pero sí o sí, la compra-venta de un bien inmueble tiene que ser por escritura pública, ¿ya? Bueno, hay situaciones, ¿cierto? Que de documentos que se realizan dentro o actos que se realizan, ¿cierto? Dentro de esta notaría, más que todo, a lo mejor más que este notario dar cuenta de la veracidad de los hechos, dar fe de esta veracidad de los hechos, él va a saber, o sea, en este caso, él solo va a verificar que existieron estos hechos, pero no va a dar la veracidad de estos hechos, ¿ya? Solamente aquí es importante por el tema de la fecha cierta que se va a dar, cuando se realizó por ejemplo, este acto contrato. Ya, eso que también es importante saber. ¿Ya? Profe, ¿Mm? hola, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a los notarios. ¿Ya? Son supuestamente ministros de fe, ¿no? Sí. Ya, y es para darle veracidad al acto de que uno está Lo que realizando. pasa que, no, lo que pasa es que ellos no van a dar veracidad a ese acto, solamente ellos van a dar a conocer que se realizó ese acto, pero a lo mejor ese acto puede que no sea, no pueden dar la veracidad de acuerdo a los hechos que se están estipulando, por ejemplo, en un acto contrato. Entonces, A perdone, lo que se presenta. profe, Claro, pero- solamente, ¿cierto? Ellos lo que van a constatar estos hechos, ¿ya? Y van a ver ya que hay una fecha cierta, ¿cierto? Que esto se realizó en tal fecha. Ellos van a dar veracidad de esa fecha que se realizó, pero de los actos no pueden dar una veracidad porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo hago un contrato de compra-venta, y se firma, y en este contrato de compra-venta dice que la compra-venta de este bien inmueble se pagó con anterioridad, ¿cómo puedo verificar yo que se pagó con anterioridad? ¿Cómo va a verificar ese notario que si este contrato se pagó con anterioridad a la firma de estas personas? Porque no se hace, ellos consultan, pero nadie hace un registro ni averiguan nada, po. No, Cuando uno hace, simplemente ya se confía en la claro, palabra de ellos las dos personas que están llegando al claro, acuerdo. van a constatar los hechos solamente de esa situación, ¿ya? Pero no van a dar la veracidad que esos hechos realmente son así. perdón, profe, entonces, ¿quién constata la veracidad de los hechos si no son los notarios? No, ahí las partes tienen que, porque se El supone que, conservador, po. claro, y lo otro que las partes están declarando, pues es la declaración de las partes, ¿ya? Las partes están declarando, las partes en forma, ¿cierto?, particular van a hacer estos contratos. Ya, entonces, Profe, ya. pero según la pregunta del compañero, el No, tema, eso, disculpa, la respuesta final la tiene el disculpa. conservador, Claro, porque porque ahí sí porque hay tienen, muchas situaciones, por ejemplo, que hay contratos que se dice que pagaron con anterioridad, ¿cierto?, a este alto contrato, en el caso de una compra-venta de bienes inmuebles, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si después la persona, una vez que firman ese contrato y la persona dice, no, ¿sabes qué? En realidad no me pagó. ¿A quién van a ir a reclamar? ¿Qué pueden hacer Pero, con respecto a eso? pero profe, disculpe, es que esta es mi confusión. Entonces, ¿para qué están los notarios? ¿Para qué sirven las notarías? Entonces, si no pueden dar veracidad a los hechos. No, porque no podrían, es que sería algo como muy engorroso dar veracidad de cada acto que se realiza. ¿Me entiendes? Porque hay contratos que son entre particulares, ya que acuerdan, ¿cierto?, estas personas, entonces no van a poder dar veracidad de todos los hechos que ocurran, o si no tendrían responsabilidad de cada situación que ocurra ahí. Por ejemplo, Es si yo que, digo, me vendieron una sesión de derecho, ya, y después yo fui para allá y lo que pasa es que esta sesión de derecho ya habían unas personas ahí, ¿a quién le voy a reclamar yo? ¿Al notario?
Sí, yo creo que sí, sería lo lógico, pues, No, entonces, no, porque pero- uno pero- tiene que, o sea, uno pero tú estás firma firmando estos algo, contratos de manera autónoma, ¿ya? no de Excepto que, por ejemplo, no sé, pues sean escrituras que sean con instrucciones notariales, que se le da instrucción a la notaría que tiene que seguir con ciertos pasos. Ahí sí, ¿ya? Pero cuando son contratos, por ejemplo, entre particulares, ¿no? Uno tiene que saber qué está firmando, ¿ya? O sea, o sea, a lo más podrían cuestionar, por ejemplo, ya que una persona, lo que podría a lo mejor ver el notario, que sea una persona a lo mejor incapaz la que está firmando. Pues se está realizando un contrato. Ahí ya sería responsabilidad, por ejemplo, de este notario, ¿ya? O a una persona que realizar un acto o un contrato, ¿cierto? Y que esta persona tenga demencia senil, ¿ya? Ahí sí en este caso, este notario ya sería responsable de eso. o ¿Ya? sea, Pero profe, pasándolo en limpio, es decir, los notarios en Chile no se hacen responsables de la firma de contratos entre autónomos, ¿es eso? claro, exacto. Y, Porque, por como dice, porque muchas veces, por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad, incluso cuando hay gente que compra sesiones de derecho o que compra propiedades, dicen, ya, mire, usted en este caso tiene que asesorarse con un abogado que le haga un estudio de título, ¿no? O un asistente jurídico que le haga un estudio de título. Los contratos, por ejemplo, uno los envía y esos contratos de compra-venta de bien inmueble tienen que ser redactados por un notario. Uno tiene que enviar una minuta, ¿cierto? Redactada con este contrato de compra-venta, ¿ya? Y si hay una persona que asesora a la persona que está comprando, ¿cierto? También le hace este contrato. ¿Ya? Porque las notarías ahora generalmente no están haciendo contratos en el caso de compra-venta de bienes inmuebles y sesiones de derecho, porque en la misma notaría le dice, no, mire, ¿sabe qué? No hacemos contrato, la minuta tiene que venir preparada por un abogado o asesórese por un abogado, ¿ya? A lo mejor por temas que se puedan suscitar por estos hechos. ya, pero ya, con respecto, ya, con los O contratos lo autónomos, único que se podría cuestionar, por ejemplo, cuando se hace una compra-venta con un incapaz, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un incapaz absoluto, un incapaz relativo. Ahí se podría cuestionar esa situación, profe, entonces, ¿ya? ¿qué es lo que le da veracidad cuando uno, por ejemplo, un título de compraventa y uno va, ¿no es cierto? El notario y las partes acuerdan y firman el documento, ¿no es cierto? Y Claro. va al conservador de bienes y raíces y el conservador de bienes y raíces inscribe la propiedad. Y si Sí. en un, y si no sé, una de las partes dice, no, mire, ¿sabe qué? En la notaría yo puedo decir, esto no fue efectivo, se retracta y el conservador de bienes y raíces ha inscrito la propiedad. ¿Qué pasa ahí? Uno puede alegar, No, ahí no, o sea, no, ¿qué podría alegar? Por ejemplo, podría alegar que a lo mejor eh, cuando se firmó, supuestamente, a lo mejor en la notaría, la firma fue en forma forzosa que te hicieron firmar, ¿ya? Algo así podría ser, pero ¿y si ¿ya? no? Pero, por ejemplo, si yo voy y firmo un contrato, ¿cierto? Voy y firmo un contrato de compra-venta, ¿cierto? Vamos los dos, el comprador y el vendedor, van a la notaría y firman. Y después yo digo, no, es que sabes qué, yo me arrepentí de vender. ¿Tú crees que eso se podría retractar? No lo sé, pero por No, eso le no pregunto. se puede. No se puede, excepto que a lo mejor, por ejemplo, tú, no sé, tenga algún problema mental, ¿ya? Y después hay certificados que tú, no sé, suponte tenías el lapso, a lo mejor que perdías la memoria. Por eso esa situación fue así, ¿ya? Pero yo una vez firmando el contrato, no, ya no se puede hacer nada, pues, excepto que haya algún vicio dentro de este contrato, o haya Eso es lo sido en que, forma dolosa que te hicieron firmar este contrato. Pero eso es eso lo yo que le tengo que quería preguntar. fundamentarlo, sí, Y tengo que fundamentarlo. pero si el notario desde un principio, que uno, indistintamente de la forma dolosa, no puede ser, ¿cómo es que se llama? Ministro de fe, es decir, la veracidad No se o sea, firma el contrato. Por ejemplo, si tú vas, porque cuando se hacen las compraventas de bien inmueble, te hacen pasar una sala, ¿cierto?
Ahí está el comprador y el vendedor, le dicen, lea el contrato, lea lo que están firmando, lo leyó, lo entendió o quiere que se lo lea. A veces se lo leen también a esta persona. Pero si ven que esta persona, ¿no es cierto?, no está a lo mejor en una situación, no está como con la salud que corresponde, ¿cierto? O no sé, no está físicamente o no responde de acuerdo a lo que una persona normal tiene que hacer, el notario ahí también se va a cuestionar, ¿ya? Y por eso ahora, por ejemplo, por lo menos acá en la notaría de acá, cuando son mayores de 70, 75 años, están pidiendo un certificado médico, ¿ya? Para los temas de compra-venta de bienes inmuebles, porque se dieron como muchas situaciones, entonces ahora están pidiendo un certificado médico. Profe, Profe, ¿Mm? oh, perdón. y para arrendamiento también están pidiendo ese certificado. Podrían pedirlo cuando son adultos mayores, ¿ya? Y cuando este notario tenga duda respecto de alguna situación. Y por eso que, por ejemplo, acá están los asistentes de notaría, porque los asistentes de notaría van, revisan el documento, si tienen alguna duda, si ellos ven que hay algo que no corresponde al acto contrato o a la situación o a las partes, ¿qué hacen? Ellos tienen que informar al notario, ¿ya? Porque los primeros que van a estar ahí son los asistentes de notaría, ¿ya? Que van a recibir el acto contrato, ¿cierto? Lo primero, por ejemplo, en el caso de que una persona vaya a firmar un contrato, ¿qué es lo primero que tendrían que pedirle ustedes? Si están, por ejemplo, trabajando en la notaría y dicen, ¿sabe qué, señorita? Mire, vengo a ver, vengo a firmar un contrato que ya lo enviaron al correo y me dijeron que estaba listo a las 3 de la tarde y venimos a firmar. ¿Qué es lo primero que le piden ustedes? El carnet, la El cédula carnet, de claro. identidad. El carnet de identidad, ¿cierto? Sería lo primero que le van a pedir a estas personas que van a firmar. ¿Y qué verificarían ustedes en el carnet? ¿Qué Primero tienen que que esté al día. revisar? Primero que está el Primero que día esté y al lo día. otro, Los datos ya, ¿cierto? que Los datos que estén correspondan a este contrato. ¿Y qué otra correctos. cosa? Que la persona que vende sea el dueño de la Ya que la propiedad. persona que vende, ¿cierto? Sea el dueño de la propiedad, porque si no sería un poseedor. Y lo otro importante cuando vimos las capacidades absolutas y las capacidades relativas, Y que no podría, sea una persona con sus facultades mentales perturbadas. ya, pero ¿y cómo se darían cuenta en el contrato que tendrían que revisar? Que sería importante revisar para que esta persona pueda firmar un contrato. ¿Podría edad, yo hacer un contrato? La edad es importante revisar, ¿cierto? que sea Tendría que mayor de revisar. 70 años. Que sea mayor, ¿cierto? De 18 años y a lo mejor menor de, si ustedes ven que el caballero, no sé, estaba a lo mejor con este comprador y una persona adulta que está vendiendo y ustedes ven que a lo mejor no está con sus capacidades intelectuales como corresponde, a lo mejor no habla bien, no saben el día que está, ya eso tienen que informárselo al notario. ¿Ya? Profe, Entonces por eso piden estos certificados para poder firmar los contratos de compra-venta cuando son adultos mayores. profe, una Profe, consulta. ¿Mm? Tengo una duda dele con el compañero. tema de los notarios que son ministros de fe. ¿Ellos tienen alguna facultad? Bueno, no sé si la palabra es facultad, pero tienen como alguna petición en el sentido que usted decía de tener como los 5 sentidos claros. Una persona que tenga demencia no puede firmar como algo de compra y venta. Yo hago esta pregunta porque indago acá en Punta Arenas. Hay un caso que salió como a nivel nacional, no sé si lo han escuchado, de una señora que tiene un problema de que ella es analfabeta, ¿ya? ¿Ya? Esta persona no sabe ni leer ni escribir y resulta que su jefe, que era en ese entonces que ella le trabajaba en su casa, creo que estaba confabulado acá con el notario Don Horacio Silva, de acá de Punta Arenas, un notario súper reconocido hace muchos años, y resulta que le hicieron firmar un contrato, un documento de compra y venta, en el cual supuestamente ella le vendía la casa al jefe.
y lo cual la mujer dice que nunca fue así porque ella lo que fue a firmar era otro tipo de contrato, pero no que ella estaba vendiendo su casa, pero por dado esta condición de que era analfabeta, no sabía lo que estaba firmando. Entonces, ahí es donde yo indago en la pregunta, en decir, el ministro de Fe, que es el notario, cómo él llega y firma los documentos nomás. Esto tiene que pasar antes, como dice usted, por una asistencia notarial. Sí, pasa primero por los Verificación. asistentes. Incluso los asistentes, cuando uno va a la notaría y firma un contrato de compraventa, los pasan a una sala, ¿cierto? Y el asistente le dice ahí, porque está el notario un poquito más allá, están con el asistente. El asistente dice, ¿leyó el contrato? ¿Lo entendió? ¿O quiere que yo se lo lea? Y ahí generalmente el Perfecto. asistente se lo lee. Y lo otro que, bueno, yo me he encontrado con situaciones que el mismo notario le pregunta, estimado, ¿cómo está? ¿Usted sabe qué día es hoy? Sí, yo sé que le hacía como preguntas breves cuando son adultos mayores. Pero ahora sí están pidiendo estos certificados, por todas las situaciones que se han dado, están pidiendo estos certificados que son médicos para La acreditar señora que... tiene 50 y fracción y de hecho, bueno, es un tema de, o hay una demanda, una querella entre medio y de hecho le quitaron la casa. Le quitaron la casa, llegó fuerzas especiales, con documentos de tribunal y hicieron uso de la fuerza, la señora la desalojaron, y colocaron todas sus pertenencias afuera en la calle, en la vereda. Lo que pasa Entonces, es que ahí en ese caso, por ejemplo, lo que podría demandar ella por estafa, ¿ya? es que Y ella ella, demandó por estafa y la Corte de Apelación todavía no hay respuesta ante eso, que supuestamente iba a haber un juicio. Pero a mí lo que me asombra es que si todavía no está el juicio con la dictaminación de lo que va a pasar con la casa de la señora, ya la hayan desalojado y haya un documento por medio del tribunal. lo que pasa es que puede que a lo mejor antes que ella haya hecho esta demanda, esta otra persona que era como dueño le hizo un juicio precario. Entonces, ¿qué pasa si hicieron esta documentación por la notaría y este caballero fue e inscribió en el conservador? Sale él como dueño. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que él ya hizo un juicio precario. Hizo un juicio precario y ya la persona la desalojan de ahí porque no es el dueño, no es la dueña en este caso. ¿Ya? Y Entonces, si de esta después, ¿cómo? bajo las condiciones de que la señora es analfabeta, ¿hay alguna sentencia hacia la Claro, notaría? pues si no se justifica este pago, por ejemplo, ellas tienen que probar que este pago no se hizo. Ya a lo mejor podrían probar de esa forma, ¿cierto? Porque va a haber un vicio a lo mejor dentro de este contrato, ¿ya? Entonces se podría probar cómo se pagó esta plata, ¿ya? Porque si son millones que esta Claro, persona le porque vendió el esta caballero dice casa, que se lo pagó en efectivo. Entonces ahí es donde indaga, porque cuando ella de manera física, cuando nadie los ve, o sea, es como un acto como de fe que se dice, que hay que es que igual creerle. es complicado, lo que pasa es que igual es tema porque, por ejemplo, no sé, es como un poco extraño que uno vaya y firme cualquier cosa en la notaría, siendo que a lo mejor ustedes cuando trabajen como asistente de notario, ustedes mismos van a ver los contratos y ustedes van a recibir a esas personas, ¿cierto? Hay situaciones que sí, a lo mejor pueden ser que no corresponde, ¿cierto? De acuerdo a la ley, pero hay que ponerse en los dos lugares, en las dos posturas, ¿ya? Porque a lo mejor ustedes Dicen cuando que trabajen, ¿cierto? A lo mejor en la notaría, el asistente del notario, él es el que recibe los contratos y da hora a estas personas para que reciban estos contratos. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, no sé, pues, bueno, un poco extraño que diga yo, no, por eso ella dicen que sabe que firme acá? puede estar involucrado el notario o los asistentes que estuvieron ahí, o sea, eso Puede ser, se, pues quizás, se porque uno en menciona. realidad no sabe, porque hay situaciones que se dan realmente, como dices tú, y hay situaciones que a veces no, ¿ya? Mm. Ya, profe, O hay gracias. situaciones que a lo mejor tampoco se paga lo que corresponde, por ejemplo, a este bien inmueble, pues, pero ahí se podría alegar la lesión enorme que en un contrato de compraventa, ¿ya? Porque cuando se hace este contrato de compraventa de un bien inmueble, esto no puede ser menor a la tasación fiscal. Por ejemplo, que una persona pueda alegar, no, es que sabes qué, me pagaron muy poco. Mi propiedad valía, no sé, 80 millones y me pagaron 30 millones y me estafaron.
¿ya? Ahí esta persona podría alegar ya esta lesión enorme en esa compra-venta. Pero hay Profe, muchos caminos en los cuales se puede seguir. profe, acá en ese caso, cuando usted dice que una persona, lo que dice la compañera, que no, la persona que no sabe leer ni escribir, acá se pone una persona testigo. A mí me tocó en la oportunidad de Claro, ser testigo en exactamente. los contratos. ¿Por qué? Porque la persona que está vendiendo lo único que quiere es vender y yo compré igual. Entonces, de repente muchas veces la culpa la tienen las mismas personas porque insisten y dicen, no, ya, pero usted para firmar hoy día tiene que tener un testigo. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, el asistente. Al menos a mí Claro. me pasó. Entonces tuve que servir de testigo en compras y ventas. Y el tema no está tanto en la notaría, por ejemplo, porque ¿qué pasa? Una propiedad, cuando la persona que uno le está comprando a alguien y ese alguien está acostumbrado a hacer las cosas mal, vende la misma propiedad en otra notaría. Por eso es que la respuesta al compañero que preguntaba primero de que, chuta, ¿cómo es posible que un notario? No, el notario no se hace cargo. La propiedad se puede vender a diferentes personas al momento de inscribir. Es que Claro, como que se exactamente. hace se exige más. Y ahí es donde se sabe. Por eso el tema de notaría no es, pasan miles de cosas y no siempre tiene la culpa el notario. Profe, Sí. ya, pero esto es concerniente a títulos de compraventa y dominios y traspaso y toda esa cuestión. Pasa lo mismo por ejemplo, con la compra de acciones, por ejemplo, de una empresa, una SPA. No sé, yo voy y vamos a las partes, yo le compro, no sé, las acciones o le compro la totalidad de la empresa a X personas. ¿Ya? Y ¿cómo es que se llama? En un futuro, bueno, el notario firma, ¿no es cierto? Da la veracidad a ese acto, como usted lo explicaba. Sin embargo, en algún momento esa persona podría decir, mire, sabe que yo no le vendí las acciones a fulano de tal. No fue así. La firma del notario no importa, no cuenta. En este caso en particular o en el caso de las Lo que pasa es que traspasos, sí serviría para ver que ocurrió un hecho ahí y en tal fecha, ¿me entiende? Pero él nos, o sea, es para que él verifique que esos hechos sean así, no los va a verificar. Por ejemplo, que yo también pasó una situación con una persona, que ella compró su terreno, dentro de esos terrenos habían a ver, derechos de agua, que tenía un porcentaje así como total de derechos de agua, 100% de derechos de agua, y el agua no pasaba por ahí. ¿Ya? Entonces se firmó el contrato en la notaría, bla, 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 y lo que pasó es que ella dijo, ya, yo compré estos derechos de agua, pero el agua no pasaba. ¿Ya? Entonces el notario no va a certificar si realmente va a pasar el agua por ahí. ¿Ya? Entonces por eso es muy importante hacer esos estudios de título. ¿Ya? Por ejemplo, en temas de usos de suelo también, que después no pueden hacer estos cambios de suelo cuando venden terreno agrícola, que después no van a poder construir. Entonces, por eso es muy importante el asesoramiento, que puedan asesorar a estas personas que van a comprar en los diferentes temas, porque hay muchas personas que desconocen, ¿cierto? Y quieren hacer todas las cosas muy rápido al tiro. Uy, no, es que me salió esta oportunidad, es muy buena, este terreno está muy barato. No sé, pues un terreno en la playa, 8 millones, 12 millones. ¿Ya? Entonces llegan y dicen, no, es que no voy a perder esta oportunidad. Llegan y firman, ¿y qué pasa? Después no pueden regularizar. ¿Ya? O esa cesión de derechos se la vendieron a 3 personas más, después ellos quieren ir a construir, pasan 2 años, juntan plata, quieren ir a construir, resulta que en ese lugar había una persona que ya había construido. disculpe, profe, ¿Ya? y el conservador de bienes y raíces y las notarías no tienen un diálogo por así o no cruzan información con respecto a este tipo de No, situaciones. no, No no, están obligados, no están mandatados no, constitucionalmente. no. ¿Ya? Y a lo mejor en otras situaciones sí va a tener que responder, ¿cierto?, el notario. Hay situaciones que también este notario va a ser responsable penalmente y civilmente también, pero son otras situaciones que vamos a ver más adelante. Pero en temas, por ejemplo, de compra-venta, de bienes inmuebles, no, se hacen cargo de eso. ¿Ya? Y generalmente ahora antes no se daba tanto, pero las mismas notarías dicen, no, mire, asesórese con un abogado. Hágame el contrato de compra-venta aquí. No, no hacemos contrato de compra-venta, la minuta tiene que venir lista con un abogado. ¿Ya?
Esa Bueno, situación se da ahora. al parecer los notarios son figuras tan solo para cobrar, tirar la mano, porque no sé. Claro, porque es que imagínate, o sea, no, ¿cuántos contratos se firman en el día de diferentes situaciones? ¿Ya? Entonces ellos lo único que, lo único que pueden verificar que estas personas que van a firmar van a ser capaces, que sean capaces, ¿cierto? A lo mejor que este hecho también sea lícito, ¿ya? De acuerdo a la norma, pero de ahí más allá no ven otra situación en particular, ¿ya? Ya me quedó claro, profe, muchas Claro, sí, gracias. porque como te decía yo, ¿cierto? Anteriormente, si en el contrato dice, este bien inmueble fue pagado, ¿cierto? Con anterioridad, ya a la firma del acto contrato, y las partes no dicen nada, bueno, entonces él da cuenta solamente de este hecho que ocurrió ahí, ¿ya? Pero de ahí si es verdad o no es verdad, ¿ya? Porque se dan muchas situaciones también cuando se hacen las compras-ventas, a lo mejor que se le hacen a un hijo, a un familiar, diferentes situaciones que se dan. Ya él no va a verificar tampoco, ¿le habrá pagado este hijo a su padre o no le habrá pagado? Ya incluso gente con los mismos subsidios, ya que como los subsidios, por ejemplo, hay subsidios que no se les puede vender a un familiar, algo así, hacen una compra-venta a una tercera persona y después esta tercera persona le vende a esta. Entonces ahí también hay muchos temas. Entonces, lo importante de toda esta situación, ¿qué es? Si van a comprar, hacer estudio de título y asesorarse bien en cualquier situación. ¿Ya? Porque ustedes saben que en todo ámbito hay muchas estafas en diferentes situaciones. Ya ustedes saben que la estafa, por donde miren ustedes, hay estafa. Que envían mensaje al WhatsApp, ¿cierto? Que a veces llegan llamadas que de personas que un familiar que pide plata, que está en problemas. Otra situación también que se daba, que había gente que, por ejemplo, ponía por Facebook, ya regalo tal cosa. Y la gente se entusiasmaba y le decía, ya, sí, ya, regálamela. Pero mira, lo que sí te regalo, no sé, pues tengo una cama para regalar, tengo un comedor para regalar, pero lo único que tienes que hacer tú pagar el flete. Y yo tengo un amigo que cobra tanto, me paga la plata del flete y yo te envío las cosas con mi amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, ah, ya, pero voy a tener que pagar el puro flete y me va a llegar a lo mejor una cama y me va a llegar un comedor. Y voy a tener que pagar 20.000 pesos del flete. ¿Ya? Y después le depositan los 20.000 pesos del flete y nunca llega la persona con las cosas a la casa. Entonces hay muchas estafas. Ustedes tienen que saber, pues, Sí, ¿sí o no? profe. Con respecto a eso, sabe que yo he visto varias estafas similares en el internet, en Facebook sobre todo, que colocan eso, Sí, que deposítele a don Manuel claro. el flete y yo le envío las cosas y se nota que se nota en las imágenes que es estafa. No sé, yo puedo pasar algún tip, por ejemplo, el piso, siempre hay que fijarse en el piso de las casas. Por ejemplo, ¿Ya? las fotos a veces no coinciden ni siquiera el color ni la cerámica de los pisos de las distintas fotos. Se nota que es como estafa, po. Claro. Así que hay que tener mucho Sí, cuidado con eso, sí, por porque eso les son digo, mejor bien hacer, como, sí, claro, no, son esas súper estafas ingeniosos. sí, Son súper ingeniosos, ¿no? O sea, antes llamaban porque, no, ¿sabe quién se ganó un premio? Y a la gente le hacían, y tiene que cargar tanta plata a tal teléfono para que se habilite y bla, bla, bla. Después llamaban no sé, hola tía, soy tal y tal persona, lo que pasa es que me pasó esto, me puede depositar tanto y después yo se lo transfiero y todo. Y así, muchas cosas, muchas, muchas, en todo ámbito. profe, ¿le puedo decir la estafa que está como de moda ahora? ¿Ya? ¿Cuál es? Mire, por ejemplo, pasa que llaman al teléfono, uno ¿Ya? contesta y no hablan nada. ¿Ya? Y cuando
no hablan nada, uno dice aló y a veces le están grabando la voz. Hay que fijarse en el Mm, teléfono que no quede un puntito verde al lado de arriba para que no le queden grabando la voz, porque ahí escuchan la conversación y escuchan lo que uno habla, lo que dice, sí, mm, especialmente para clonarle las claves de las tarjetas y todo eso. Así que hay que cortar, no hablar más, cortar y apagar el teléfono y reiniciarlo en caso de que les toque. Ahí les paso un datito. Ah, ya, qué bien. Sí, porque ahí cada vez van más en evolución las estafas. Ya, entonces seguimos, ¿cierto? Con la definición, ya, la definición está en el artículo 399 del Código Orgánico de Tribunales que define al notario, ya de la siguiente forma. Los notarios son ministros de fe encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren. De dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Como su definición lo indica, el notario es un ministro de fe pública. Es un funcionario de la Administración de Justicia como colaborador de esta cuya función principal es el testimonio de los actos, instrumentos, documentos, certificaciones que la ley les encomienda o que las partes interesadas le soliciten. La fe pública es precisamente el efecto de la veracidad que el ordenamiento jurídico le otorga a la participación del notario en un determinado acto en cuanto al testimonio, firma, certificación y timbre. ¿Ya? Entonces, ese es el notario. ¿Ya? ¿Qué requisito tiene que ser la persona que opta a este cargo de notario? ¿Ustedes qué piensan? ¿El notario de quién recibe el sueldo? ¿De quién recibe el sueldo el notario? Del presidente. Yo Del pienso que es un Estado. abogado. Ya, sí, es un abogado, pero por ejemplo, ¿cómo recibe el sueldo? ¿Cómo se paga este notario? ¿Con qué se paga él? ¿Cómo se hace este sueldo? Tu compañera Con dijo del su, presidente. no, con su propio, como Con su particular, propia pues, gestión, con lo eso. que haga la notaría. Claro, ¿cierto? Con estas gestiones que haga la notaría con los clientes se va a pagar este notario. ¿Ya? Se saca sueldo él y todos los empleados. Claro, exactamente, todos los empleados. Porque los empleados que trabajan ahí son funcionarios públicos o son No funcionarios. son particulares. Claro, no son funcionarios públicos, ¿ya? Ya, entonces, requisitos que tiene que tener, ¿cierto? Para optar a este cargo de notario es ser chileno, tener 25 años de edad, por lo menos, ser abogado con 2 años de ejercicio de la profesión, a lo menos. Ser Profe, de reconocida honorabilidad y buenas costumbres. Dime, Aquí, Madeleine. profe, disculpe, ¿por qué no son empleados públicos si las notarías las crea, están sujetas a la, bueno, según el texto, están sujetas a al, al Estado, en definitiva, y es por un nombramiento que Sí, no lo sé, que que se... pasa es que ahí solamente ven, por ejemplo, la ley ve cuántas notarías pueden haber, también se va a regularizar, se regula supuestamente, ¿cierto? Los aranceles que puede cobrar este notario, ¿ya? Los deberes y funciones que va a cumplir, que tiene que realizar, ¿cierto? Este notario, pero el notario en sí es una empresa, ¿ya? Estas notarías son empresas y ellos contratan a esta persona, pues a estos empleados, ¿ya? Pero sí la ley va a regularizar, ¿cierto? Va a regularizar estas situaciones, va a regular estas O sea, situaciones. o sea, ¿Cuánto tienen que cobrar los aranceles? ¿Ya? Los requisitos para que esta persona sea un notario, ¿cierto? ¿Por qué va a tener que responder? Porque va a tener tanto derechos también como obligaciones. entonces, como para entender, entonces los notarios son personas o cargos que se crean desde el Estado, ¿no es cierto? Claro, Sin sí, embargo, son de carácter privado para percibir, no sé, los sí, estipendios, su remuneración, claro, ¿es sí, eso? porque no les paga el Estado, pero sí lo regula el Estado.
¿ya? Para tener Ya, esta ya, regularización del Estado, pero así como diferentes empresas que hay, ¿ya? ya. Pero ese sueldo ellos no lo van a recibir del Estado, sino lo van a recibir de los clientes. Y como privado, y en ese caso, como privados, entre comillas, uno no los puede hacer responsables por acciones No, civiles y penales. sí tienen también, pues, tienen que responder tanto acciones civiles como penales, ya fundamentadas, así como les decía. Ya, porque si, por ejemplo, yo voy y firmo este contrato y este contrato sale que el pago fue anteriormente, ¿cierto? Fue pagado anteriormente, ¿cierto? De este alto contrato, después yo no puedo decirle, no, que sabe que en realidad no me pagaron y es responsable el notario. Ya, pero en otras situaciones sí, que las vamos a ver un poquito más adelante. Ya que tienen responsabilidad también, diferentes tipos de responsabilidad. Ok, Ya, por gracias, profe. ejemplo, ya, no podrán ser notarios. Después vamos a ver también qué importante, ¿cierto? Los temas de los instrumentos públicos, los instrumentos privados, ¿cierto? Que hay instrumentos públicos que son muy importantes en los diferentes juicios, por ejemplo, en el juicio ejecutivo. Ahí también vamos a ver esos instrumentos que son importantes. Ya, ¿quiénes no podrán ser notarios? Los que se hallaran procesados por crimen o simple delito. Los que estuvieran sufriendo la pena de inhabilitación para los cargos de oficios públicos. Desde el 2016, la ley número 20.957 permite a los abogados con discapacidad auditiva, visual o del hablar, es decir, sordos, ciegos y mudos, que puedan desempeñarse como notarios en Chile. Esto permite la inclusión laboral de los profesionales del derecho que antes eran discriminados por su condición, ¿ya? Ahora en este caso sí pueden haber notarios con discapacidad. Nombramiento del notario. Ya a ver, aquí vamos a ver quién nombra al notario. Los notarios forman parte de los 12 cargos que existen como auxiliares de la Administración de Justicia en Chile. Esto quiere decir que sirven como órganos anexos al Poder Judicial. Estos 12 cargos incluyen fiscales judiciales, defensores públicos, procuradores, conservadores, archiveros, secretarios judiciales, relatores, administradores de los tribunales penales, consejeros técnicos, receptores y bibliotecarios judiciales. Ya ellos son todos parte de la Administración de Justicia. Aparte del notario, ¿qué otro ministro de fe hay? Los secretarios municipales, Ya, los empleados del Estado, El ya. juez, ¿Qué otro más? Profe las decía que policías. también un inspector de trabajo. Un inspector del trabajo, ya es un ministro de fe, es el inspector del trabajo. ¿Qué otro? Y que también vimos que también hay que también es auxiliar de la administración y también da fe, que es ministro de fe, que es súper importante en el tema de las demandas. Los receptores judiciales. El receptor Los judicial, receptores, pues. sí, ese Ah, ya, también es un ya. ministro de fe. Los oficiales del registro civil, igual. También los oficiales del registro civil, ¿ya? Entonces son ministros de fe. Ya, en Profe, una y las misma jurisdicción, policías, y también, las fuerzas también, del orden, también, también, PDI, Carabineros, Ejército, sí, ¿sí? sí. Ya. En diferentes situaciones, sí, ¿ya? Ya, entonces en una misma jurisdicción pueden existir una sola notaría o varias. Por la regla general, cada comuna o agrupación de comuna debe constar con un notario. ¿Quién nombra a las notarías? Las notarías en Chile son designadas por el gobierno nacional y sus poderes. Según el artículo 287 al 459 del COD, el presidente de la República es quien puede nombrar los notarios y crear nuevas notarías. Entonces el presidente de la República, ¿cierto? Es el que va a nombrar a estos notarios y también se pueden crear nuevas notarías, ¿ya? ¿Cierto? Dependiendo de el lugar que sean, la cantidad de habitantes
hay en este lugar. Ahí se va a designar, ¿cierto?, las diferentes notarías que hay. Ya. Para ello debe basarse en una proposición previa que se haga una terna calificada por la Corte de Apelaciones a la que corresponde. ¿Qué funciones principales tiene este notario? Ya según el Código Orgánico del Tribunal, ahí sale todos los temas principales de estos notarios. Las funciones principales del notario se encuentran establecidas en el artículo 401 del Código Orgánico del Tribunal, que establece. El artículo 401 son funciones de los notarios. Extender los instrumentos públicos con arreglos a las instrucciones que de palabra o por escrito les dieren a las partes otorgantes. Por ejemplo, levantar inventarios, ¿cierto? Cuando se tienen que hacer inventarios solemnes, esto tienen que hacerlo en la notaría. Ya, ¿qué otras cosas se pueden hacer en la notaría? ¿Qué otras documentaciones? ¿Qué otros actos? ¿Qué otros contratos se pueden hacer en la notaría? Por ejemplo, Poderes firmar un simples, finiquito. Claro, firmar poderes finiquitos, simples, ¿cierto? ¿Qué otras Los cosas? contratos de arriendo de la Contratos de propiedad. arriendo, Declaraciones juradas. declaraciones juradas también, La carta de poderes, poder cuando se vende un vehículo. también. Otro tema también que vimos en el otro módulo, los testamentos también, recuerda que había testamento abierto, testamento cerrado. los Hipoteca. poderes simples. Claro. Ya, entonces, aquí por ejemplo dice ya, levantar inventarios solemnes, ¿cierto? Efectuar protestos de letras de cambio y demás documentos mercantiles, notificar los traspasos de acciones, constituciones y notificaciones de prenda que se les solicitaren, asistir a las juntas generales de accionistas de sociedades anónimas para efecto que la ley o reglamento que en ella exigieren. Hay ciertas juntas generales de accionistas que ahí va a tener que estar presente el notario. En general, dar fe a los hechos para que fueran requeridos y que no estuvieran encomendados a otros funcionarios. ¿Ya? Entonces, en general es dar fe de estos hechos. Guardar y conservar en riguroso el orden cronológico de los instrumentos que ante ellos se les otorguen en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. ¿Ya? Entonces, llevan cierto un registro, un orden cronológico de estos instrumentos que se realizan todos los días. ¿Ya? Ahí se llevan unos libros, ¿cierto? Que ahí ellos diariamente tienen que llevar un registro de estos libros. ¿Ya? En el caso de que a lo mejor se realice o no se realice un contrato, tienen que llevar este registro, que es diario. Ya. Otorgar certificados o testimonios de actos celebrados ante ellos o protocolizados en su registro. Facilitar a cualquiera persona que se le solicite el examen de los instrumentos públicos que ante ellos se otorguen y documentos que se protocolicen. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hago yo un contrato de compra-venta y este contrato de compra-venta se pierde? ¿Qué podría hacer ahí? Solicitar la copia. ¿Ya? ¿Y dónde solicita la copia? En la notaría. Claro, en la En el notaría, consulado. ¿cierto? Ahí en este caso, en el caso de una compra-venta de un bien inmueble, solicito esta copia en la notaría. Yo digo, ya en tal fecha se realizó esta compra-venta, ¿cierto? Y ahí me dan una copia de la escritura, ¿ya? En el caso que se haya hecho esta compra-venta en la notaría y no se ha inscrito en el conservador, ¿ya? Que le pasó la otra vez a un caballero que hizo una compra-venta, pero no estaba inscrita en el conservador, entonces perdió los papeles y no sabía qué hacer. Y ahí pidió una copia, ¿cierto?, en la notaría. O si no, no hay problema en el caso de que esté Y en el inscrita, archivador que haya la judicial, inscripción. profe. ¿Cómo? Y en el archivador judicial, ¿no? En el archivero judicial sí O también, eso pues, cuando ha pasado tiempo. dependiendo, O claro, sea, tiene que haber archivar, sí. pasado tiempo, sí. Ya cuando son más antiguos, Ah, se ya. puede pedir en el archivero judicial, ¿ya? Pero generalmente lo otro se puede Ah, pedir en la notaría. Y si está la inscripción en el conservador, uno pide la copia de la
de esta escritura en el En el conservador. No. conservador. Claro, ya, pero esto se Ujú. da en casos de que no se haya inscrito, por ejemplo, esta compra-venta de un bien inmueble en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Porque hay situaciones así, pues hay diferentes situaciones, no todo siempre en orden. Pues. Ustedes saben que hay diferentes situaciones, hay veces que compran y nunca inscriben, y después van a inscribir, pero ya la propiedad está inscrita, que también nosotros vimos que era importante, ¿cierto?, hacer esta inscripción en el conservador de bienes raíces, porque ¿qué puede pasar? Que esta misma propiedad se la pueden vender a una o dos personas. Ya. Entonces, guardar y conservar en riguroso el orden cronológico de los instrumentos que ante ellos se otorgaren, en forma de precaver todo extravío y hacer fácil y expedito su examen. Otorgar certificado o testimonio de actos celebrados ante ellos o protocolizados en su registro. Facilitar a cualquiera persona que lo solicite el examen de instrumentos públicos que ante ellos se otorgaren y documentos que se protocolicen. Autorizar firmas que se estampen en documentos privados, que sea en presencia y cuya autenticidad conste. Las demás que encomienden las leyes. Otras funciones principales de los notarios. ¿Ya? ¿Quién quiere acompañarme con la lectura, por favor? Esta tarde. Yo le puedo leer, profe. Claro. Dice, otras funciones principales de los notarios. En Chile existen unos 500 notarios y archiveros. Los notarios pueden extender instrumentos públicos en base a las instrucciones que les sean dadas por los otorgantes, bien sea de palabra o por escrito. Otras funciones son conservar y guardar adecuadamente todos los instrumentos que pasan por sus manos. Deben hacerlo en estricto orden cronológico y asegurarse de que no haya posibilidad de extravíos o que no pueda hallarse fácilmente la información. Otra función es entregar testimonios, certificados y protocolizaciones de actos y documentos. Hacer la autorización debida de firmas en documentos privados y cuya autenticidad sea constatable por este funcionario. Hacer inventarios solemnes, realizar protestos de letras, de cambio y otros papeles relacionados con la actividad mercantil, informar sobre conformación y constituciones de empresas u organizaciones, traspasos y notificaciones de prenda, estar presente en las juntas generales de los accionistas de las sociedades anónimas, dar fe de ello que los que son requeridos por las leyes, instituciones y personas, ministros de fe. ¿Cuáles más hay? Los ministros de fe pública son funcionarios cuyo testimonio es tomado en cuenta por las leyes como de probidad irrefutable. Los notarios públicos no son los únicos que pueden cumplir con este rol. Todo depende del trámite a realizar. En Chile existen unos 8 tipos de ministros de fe que pueden actuar en distintos trámites públicos y privados como validadores de actos y documentos. Hasta ahí veo, profe. Por ejemplo, para ciertos documentos laborales, como los finiquitos y terminación de un contrato, una renuncia o la validación de las elecciones de organizaciones sindicales, los trabajadores deben buscar a un inspector del trabajo como ministro de fe. Esto para dar cumplimiento a las exigencias legales. Otros fedatorios son los oficiales del registro civil, los secretarios municipales y los funcionarios de la administración del Estado. Obligaciones y provisiones de los notarios. Al igual
al igual que los auxiliares de la Administración de Justicia, deben prestar juramento y rendir fianza para responder de las multas, costas e indemnizaciones de los perjuicios en que pudieran ser condenados por los actos de suministro, según el artículo 473 del inciso primero del Código del COT. Figuran como obligaciones y prohibiciones de los notarios las siguientes: obligación de residir constantemente en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal, donde Ya. debe prestar sus servicios. Ya, espérame un poquito, un stop. Ya, ya, a ver acá, ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué prohibición podría tener un notario para celebrar, por ejemplo, un acto contrato? ¿En qué situación? ¿Qué situación se podría dar que hay una prohibición? Que lo vimos nosotros. Por una compraventa de un inmueble. Ya, pero esa compraventa de bien inmueble, ¿en qué situación podría prohibirse? En remate. Ya, Cuando el Cuando no notario estén tenga pagadas. interés en el negocio. claro, cuando el notario exactamente tenga un interés cierto en este negocio, que sea directo, que esté involucrado directamente, de ahí podría verse esta situación que se prohíbe. ¿Ya? ¿Qué otra situación más puede ser? Pudiera ser también cuando una de las partes interesadas en el negocio es a su vez familiar del notario. También, exactamente, que fuera familiar, ¿cierto?, del notario, o que haya alguna estipulación o un contrato a favor de este notario, ¿ya? Cuando hay un interés directo, ¿ya? En esas situaciones, ¿cierto?, hay prohibiciones. Profe, y cuando hay, por ejemplo, propiedades en remate y son de conocimiento del notario, ¿habría una prohibición explícita o no? ¿O da lo mismo? Es más que nada, por ejemplo, cuando, bueno, esto le favorezca directamente a lo mejor a él y pueda ser justificable, o sea, pueda fundamentarse si él estuvo involucrado en esta situación. Ya, pero todo eso tiene que tener fundamento, ¿cierto? Ya, entonces este notario, por ejemplo, en este caso tiene que residir en la ciudad o población donde tenga asiento el tribunal, ¿ya? No es que este notario, por ejemplo, que sea de Viña. ¿Qué pasaría si este notario es de Viña, su residencia la tiene en Viña y resulta que la notaría está en Yayay? ¿Podría ejercer ahí? No. No podría ejercer, ¿ya? Porque lo que se le pide obligación es que tiene que residir en la ciudad o población que tenga asiento el tribunal, ¿ya? Donde deba prestar servicio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que tiene que residir en la ciudad o en la población. ¿Ya? La obligación de asistencia, que para los notarios se traduce en tener abiertas las oficinas al público en las horas señaladas por la ley y reglamento de acuerdo al artículo 475, inciso 5 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? La obligación de contar con un permiso del presidente de la Corte si ejerce sus funciones en un lugar de asiento de dicho tribunal o el juez de letra o de turno en los demás casos para ausentarse del lugar de su residencia o dejar de asistir diariamente a la oficina. ¿Ya? Entonces, tiene esta obligación, ¿ya? Tiene que pedir un permiso a este presidente de la Corte, ya si ejerce funciones en dicho tribunal que tiene asiento, ¿cierto? En el lugar donde tiene asiento este tribunal, ¿ya? En el caso que él se quiera ausentar de este lugar, ¿ya? Porque tiene que asistir diariamente a este lugar, entonces, por eso es importante que resida en la ciudad o en la población donde tiene asiento este tribunal.
Prohibición de ejercer la abogacía, salvo para defenderse en causas personales o de sus cónyuges. ¿Ya? Este notario tampoco va a poder trabajar en forma así particular, ver casos y situaciones, no. Solamente en causas personales o de sus cónyuges. Convivientes civiles, ascendientes o descendientes, hermanos o pupilos, igualmente representar en juicios a personas distintas de las mencionadas, del artículo 479 del Código. ¿Ya? Prohibición de aceptar y desempeñarse en arbitrajes y particiones. Ahí tampoco va a poder participar. ¿Ya? Entonces lo que da cuenta aquí, ¿cierto? Que va a tener que tener una exclusividad para trabajar en esta notaría. No va a poder trabajar en forma particular, excepto que se trate de cierta situación, ya en el caso de ciertos de sus cónyuges o familiares directos. Prohibición, también tiene la prohibición de desempeñarse en arbitraje y en particiones. Ya no va a poder ser juez partidor. Prohibición de comprar los bienes que se vendan a consecuencia de un litigio en que se han intervenido, aunque se hagan en pública subasta. Ya en el caso que estaba cierto diciendo Marvin, ahí hay una situación. ¿Ya? Entonces se le va a prohibir comprar estos bienes ya a consecuencia de algún litigio que él haya tenido intervención. ¿Ya? Si él tuvo intervención, ¿cierto? Aunque sea en subasta pública, no va a poder comprar esos bienes. Este notario. ¿Ya? Que esté relacionado, ¿cierto? Directamente con esta situación, que esté involucrado directamente con la situación que se suscitó acá, va a tener prohibición para comprar estos bienes, ¿ya? En el cual él haya intervenido, ¿ya? Ya. A la vuelta del break vamos a ver los aranceles de estos notarios. Nos juntamos a las 8:30, ¿ya? Ya, profe. Ok. Ok, bro.
Ya. ¿Están? Sí, profe, estoy por aquí. Ya, Sí, listo, vamos. profe. Listo. Vamos a seguir entonces con respecto a los aranceles de estos notarios. Los aranceles de los Estamos listos. notarios, ya, los aranceles de los notarios son fijados por quién, ya por el presidente de la República, ¿cierto? Previo informe de la Corte Suprema. Pueden ser modificados anualmente de acuerdo con la variación del valor de la adquisición de la moneda, de acuerdo al artículo 54 de la ley 16.250. ¿Ya? Entonces es importante saber que estos aranceles de los notarios son fijados por el presidente de la República, ¿cierto? Previo informe de la Corte Suprema. ¿Ya? Y pueden ser, ¿cierto?, modificados una vez al año de acuerdo a la variación del valor adquisitivo de esta moneda. Notarías en Chile. Establecimiento notarial como empresa. No cabe duda que la función pública que desempeñan los notarios por la delegación estatal consiste en dar fe pública respecto del otorgamiento de actos y sus intervinientes, de circunstancias relacionadas con actuaciones ejecutadas por los interesados o terceros, o bien por hechos en los que intervengan a solicitud de las partes. Sin embargo, esta función no es desempeñada por una persona física única y determinada. La función notarial es ejecutada a través de una estructura conformada por un conjunto de recursos humanos y materiales, a los que se le denomina notaría. ¿Ya? Entonces está constituida, ¿cierto?, como una empresa, ¿ya? Porque hay personal, ¿cierto? Está la parte esencial, que es la parte de recursos humanos, ¿cierto?, dentro de esta notaría. Desde luego es esencial que dentro de los recursos humanos concurran personas calificadas que actúen en calidad de notarios, designadas como tales de acuerdo con las formalidades legales. Por el contrario, no es de la esencia de la actividad notarial que una notaría actúe siempre como tal con un mismo individuo, ni menos que efectivamente coincida con el nombre de aquella. Ya porque a veces es cierto que las notarías tienen el nombre de este notario, ¿ya? Pero como dice acá, hay veces, ¿cierto? A mí, bueno, acá donde vivo yo hay una notaría que se llama Marta, por ejemplo, Rivera, ¿ya? Y la notaria era Marta Rivera. ¿Ya? Pero lo que dice aquí, que hay veces que esta notaría, el nombre de esta notaría, no va a ser igual a la del individuo, del notario en sí. ¿Ya? Con el nombre de aquella, esto se debe a que el notario que concurre como ministro de fe en una precisa y determinada actuación puede hacerlo en calidad de, puede ser notario titular, ¿cierto? Puede ser un notario que también pueda ser suplente, puede ser un notario interino o puede ser un notario que está reemplazando. Ya en el caso de, por ejemplo, el notario interino es aquel que está en ese cargo temporalmente. ¿Por qué? A lo mejor porque ese notario murió, porque a lo mejor ese notario renunció, o porque ese notario a lo mejor se cambió a otra ciudad. Ya a eso se refiere con notario interino. Ya. Por el contrario, no es esencial de la actividad notarial en que una notaría actúe siempre como tal, como habíamos dicho, ¿cierto?, con el nombre de este individuo, ni menos que efectivamente coincida con el nombre de aquello. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque concurren estas circunstancias, ya que hay veces que en esta notaría está este notario titular, o puede ser el notario suplente, ¿cierto?, el notario interino o notario reemplazante. Los usuarios que requieran de servicios notariales, al menos en las comunas con más habitantes. ¿Ya? Entonces, si hay comunas con más habitantes, generalmente hay más de una notaría. Habitualmente acuden precisamente y simplemente a una notaría y no al o ante el notario en tal cual o su nombre. Tampoco resulta de interés para los usuarios
que el día y la hora en que se presentan en una notaría a realizar una actuación se encuentren ejerciendo las labores de notario, quien goza de la titularidad, o bien su reemplazante o su suplente o un interino. Por el contrario, los usuarios asumen que cualquiera sea la notaría a la que acuden, habrá un profesional de derecho autorizado por el Estado que puedan dar fe pública respecto al acto o hechos que son de su interés. Entonces, la existencia de un notario es un elemento subjetivo esencial en la institucionalidad notarial. ¿Qué duda cabe? Pero ¿qué forma parte modernamente de este conjunto de otros elementos humanos y materiales que vinculan armónicamente y de la manera de orientarlos a un fin común? ¿Cómo es la dotación de la fe pública? De ahí que en la actualidad sea posible reconocer a las notarías como unos verdaderos establecimientos notariales. Ya, pero en sí lo que habla acá, ¿cierto? Principalmente, que la notaría no solamente está compuesta por este notario, sino también, bueno, aquí hay personas, ¿cierto?, que trabajan, están los asistentes administrativos, ya, y también los otros que puede ser, este notario puede ser un notario titular, puede ser un notario suplente, ¿cierto?, un notario reemplazante, o un notario interino. Ya, entonces son diferentes situaciones, ¿cierto?, que se dan en esta notaría. Normas y principios que regulan la actividad notarial. La labor de los notarios se encuentra supervigilada ¿por quién? Por la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Y su fuente legal principal sigue, ¿ya? Y ciertas responsabilidades también que va a tener como notario en sí, ¿ya? También, ¿qué otra función principal tendría un notario? ¿Cuáles serían las funciones que también tiene, aparte de cierto, verificar ciertos acontecimientos que ocurran o ciertos hechos? Pero lo que el notario lo que no puede hacer es saber si estos hechos son ciertos o no. Solo da fe pública, profe. ¿Ya? Aparte, qué importante que lleve una notaría. ¿Qué lleva la notaría? Un notario. Piensen ustedes, ¿qué es lo importante de esta notaría? ¿Y qué lleva esta notaría? Los documentos registrados, da Claro, fe pública, que todos los documentos estén registrados, tenga legalidad. claro, Sí, ¿cierto? Lleva un registro de todos los documentos, de todos los actos, contratos que se realizan dentro de esta notaría. Ya lleva un orden cronológico, ¿cierto? Ya de acuerdo a la fecha que se hicieron estos actos o contratos, qué tipo de contratos es lo que se hicieron, ¿ya? Entonces, y lleva un orden cronológico y lleva un registro de todos estos actos o contratos que se realizan dentro de esta notaría, ¿ya? Y da fe pública también de lo mismo, de los mismos actos o contratos que se llevaron a cabo acá. Y ahí lo importante es que da fecha cierta de acuerdo a estos actos o contratos. ¿Ya? Eso entonces es importante saber, ¿cierto? De ahí que a lo mejor con este notario que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Puede ser un notario suplente, puede ser un notario interino, puede ser un notario, ¿cierto?, reemplazante, o puede ser este notario titular también. Profe, ¿Ya? una consulta. A todos esos notarios suplentes, interinos, reemplazantes, ¿también los coloca el Estado o es el notario, digamos así, titular quien los nombra? No, también tienen que ser regulados también, ¿ya? Tiene que haber una regularización ahí, ya tienen que cumplir con ciertos requisitos también.
¿Ya? ¿Por Pero qué? no, Por ejemplo, pero no es que el titular, el notario titular, por así decirlo, no sé, pues quiere descansar, se va de vacaciones, qué sé yo, y dice, ya, yo nombro a fulano de tal como mi, no sé, mi notario reemplazante. no, O, tiene No, no. tiene que cumplir con ciertos requisitos y tiene que mandar un informe para que autoricen y revisen, ¿cierto?, este cargo que va a ocupar esta persona. Pues acuérdense que el notario también tiene que cumplir con ciertos requisitos, ya aunque sea reemplazante. Entonces dicen, ya, tales requisitos tiene que tener esta persona para hacer notario. Y también lo mismo para reemplazar o ser suplente o ser interino en el caso de que este otro notario renuncie, ¿cierto? O esté fallecido, ¿ya? O los se nombra haya el... cambiado de ciudad. Claro, tienen que pedir autorización para eso. No es como que diga, ya, él es mi amigo y lo voy a dejar. No, ya, Ok, porque ellos también tienen responsabilidades que cumplir y funciones. Porque al final este cargo en este notario, bueno, al mismo tiempo, ¿cierto? Que va a ser notario de esta ciudad o lugar de asiento donde está el tribunal, también tiene que cumplir con ciertas funciones, ¿ya? Y lo otro que si deja una persona reemplazante, y hay que no corresponda, también va a ser responsable de eso, también tiene responsabilidad con respecto a También tiene cualquier situación. profesora, también tiene responsabilidad financiera, ¿verdad? Financiera. Claro, En también, cuanto, sí. claro, cualquier acto, contrato o algo, algún ilícito que se realice en su notaría. Ya, entonces vamos a llegar hasta acá y vamos a seguir la próxima semana. Voy a pasar la lista ahora. Ya la próxima semana seguimos con notaría. Me dijeron que están listos los módulos de notaría y que pregunté si quieren bajar los otros apuntes, la otra información, Sí está, pueden profesora. bajarla. ¿Ah? Ya lo tengo. Sí, sí, ya lo tengo. Ah, ya sí estaban. Sí me dijeron que lo habían habilitado porque pregunté yo si están habilitados los módulos. Me dijeron que sí, que están O habilitados. sea que tenemos examen el próximo martes. Claro, el El próximo martes tienen examen, sí. ¿Ya? Pero esta materia de notaría es poquita, es más que nada práctica, que vamos a ver algunos contratos, algunas compraventa. Compraventa con ustedes no he visto. Contrato de arriendo. ¿Vi algún contrato de arriendo con ustedes? No. No, profe. Ya, entonces vamos a ver un contrato de arriendo y un contrato de compraventa. profe, Ya. solamente perdón, una pregunta una duda que tengo. Una vez se termina este curso y nos entregan la certificación, uno va a poder seguir accediendo a la plataforma y a las clases en línea con el usuario o se elimina. No, no se eliminan, pero O sea, igual va a tener el material, el material que este. no, de acuerdo, el material sí, pero me refiero a, por ejemplo, las Yo tengo clases entendido que sí, que las clases sí quedan. y el material igual. Claro, entonces es importante bajarlo, ¿cierto? Que bajen este material porque les va a servir. ¿Ya? Sí, yo Los lo tengo, contratos yo lo también. bajé y hasta salen las clases también. O sea, hay que bajarla toda. Claro, Sí, sí. y lo pueden bajar. ¿Ya? Sofía Alvear, Trinidad Andrade, Paola Arangua, Profesora Profe. Trinidad puso presente en el grupo, en el chat. Ah, ya, gracias. Paola Arangua, Joana Araya, profesora. ya. Janet Estefanía, Presente. Paulina Estudillo, Paulina, Marcela Barrientos, Marcela está, Karina Carrasquel, Presente, profe. Presente, Jessica profe Marcela Barrientos. Ah, ya.
Yesenia Joana igual Cartier, puso, yo presente, Cartier. Karina, profe. Joana también Ya. puso presente en el grupo, profesora. ya, gracias. Karina Dayana y Joana, Cerda, profesora. ya, Karina y Presente, Joana. profe. Evelyn Contreras. Evelyn no está, no. Sandra la vi ahí en el chat. Presente, profe. Ya. Marcela Flor- también está. Marcela también, ya. Marvin. Lorena, Profe, ¿me escuchó que Sí, dije presente sí. Marcela Ventos? sí, sí. Gracias. Ya. Patricia García. Marvin también está. Sí, Marlene también. sí, presente, profe. Ya. Antoniela. Elena López. David Mujica. Presente, profesora. Ya. David Mujica también Elena. estaba. Laura Quilodrán. Catherine Santibáñez. Presente, profesora. Lisette Zárraga. Presente, profe. Dani Sepúlveda, también está la Dani. Silvia Presente, Sevilla. profesora. Ingrid Turrieta. Presente, profe. María Valladares. Dori Vega. Presente, profe. Ya. Ángela Yáñez. Y Egle Zambrano. ¿Está Egle? No. Ya, listo. Entonces nos vemos el próximo martes. Que descansen, que tengan buen fin de semana. Buenas Gracias, noches, profesora. profe. Buenas noches. Profesora. Igual usted. Buenas noches, profe. Igual, profe. Feliz noche. Feliz noche, Feliz compañera. noche a Profe, todos. gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Nos vemos, buenas noches. Noche.